Hola, hola mis chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Química Fácil con Claudia. Les saluda la profesora Claudia Sofía. Ya estamos con la semana 10 de los ejercicios del Centro Pre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pregunta número 1. Nos piden marcar la alternativa incorrecta con respecto a la cinética química. En el enunciado A nos dicen, los reactantes se consumen conforme avanza una reacción. En la cinética nosotros hemos visto que la velocidad de la reacción, ¿no?, con respecto a la concentración, los productos inicialmente no se tienen productos. De tal manera que cuando va aumentando el tiempo de reacción, lo que va incrementando es la cantidad de productos. Se van formando los productos. Pero conforme avanza el tiempo, lo que va disminuyendo, porque inicia con una concentración elevada, es los reactantes, ¿no?, los reactivos. Por lo tanto, ese primer enunciado sería correcto. A medida que avanza la reacción, los reactantes van disminuyendo. Letra B dice, el tiempo de vida media no depende de la concentración de reactantes para la cinética de orden 1. Para las reacciones de orden 1, recordamos que para poder determinar el tiempo de vida media, la fórmula nos dice que el tiempo de vida media es igual al logaritmo natural de 2 sobre la constante. Entonces, como se puede observar, no depende de ninguna concentración, solo dependería de la constante de velocidad. Letra C. Al disminuir la temperatura, la velocidad de reacción disminuye. Uno de los factores que se ha visto en teoría con respecto a quienes alteran la velocidad de la reacción, efectivamente es la temperatura. Cuando nosotros aumentamos la temperatura, hay un aumento de la velocidad de reacción, porque la energía cinética incrementa. Pero cuando hay disminución de la temperatura, la velocidad de la reacción dice, ¿disminuye? Sí, eso sería correcto. Entonces el enunciado C es verdadero, el enunciado B también es correcto. El enunciado D dice, el complejo activado siempre presenta la mayor energía. En la gráfica de energía versus, aquí energía versus la reacción, ¿no? Sabemos aquí el tiempo de reacción que la energía de los reactantes comienza por aquí, incrementa y tiene que alcanzar ese pico, puede terminar por encima de la energía inicial, lo cual corresponde a una reacción endotérmica, o puede terminar la reacción por debajo de la energía inicial, lo cual corresponde a una reacción exotérmica. Pero este punto más alto de la gráfica, ¿no?, de mayor energía, efectivamente va a pertenecer o va a representar este punto donde se encuentra el complejo activado. Entonces, esta energía corresponde a la energía del complejo activado. Eso es verdadero. Y finalmente en la letra E nos dice, para los sólidos, al aumentar el grado de división, la velocidad disminuye. Recuerden que uno de los factores también es la superficie de contacto. Entonces, mientras más división nosotros tengamos, ¿no?, mayor división, vamos a tener mayor superficie de contacto. Y si hay mayor superficie de contacto, eso contribuye con la velocidad. Va a ser mayor la velocidad de reacción. Y acá nos dice que esa velocidad disminuye. Por lo tanto, esa sería la alternativa incorrecta. En la 1, la letra enano. Pregunta número 2. Tenemos la siguiente reacción de descomposición del peróxido. A simple vista, podemos decir que es una reacción compleja, ya que presenta una etapa 1 y una etapa 2. Experimentalmente se ha encontrado que el mecanismo de reacción es el siguiente, siendo la etapa 1 el paso determinante de la velocidad. Recuerden que cuando nosotros hemos estudiado teoría en las reacciones complejas,
la reacción que se encarga de determinar la ley de velocidad siempre va a ser la etapa lenta. Como acá nos dicen que la etapa 1 es lo que determina la velocidad, quiere decir que esta etapa lenta corresponde al paso 1, ¿no? Indirectamente es eso lo que nos está diciendo. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad. Entonces, enunciado 1, ¿la etapa 2 es la más lenta? No, eso sería falso. Acabamos de ver que es la etapa 1. Podemos observar que en la etapa 1 se forma H2O y el ion IO-1. Y de esos dos, el ion IO-1 es el que se encuentra en el paso 2 como reactivo. Y sabemos que esa sustancia que se repite, ¿no?, después de haberse formado, correspondería a los intermediarios. Entonces nos dice, ¿los iones IO-1 son los intermediarios de la reacción? Sí, eso sería correcto, verdadero. Y finalmente nos preguntan por la ley de velocidad de la reacción. Nosotros sabemos que la ley de velocidad en esta reacción, que es de tipo compleja, porque estamos viendo que tiene 2 etapas, lo determina la etapa lenta. Por lo tanto, la velocidad de reacción sería la constante por la concentración del peróxido elevado a su coeficiente, que en este caso es 1, por la concentración del ion yoduro elevado a su coeficiente, que también es 1. Y como podemos ver, eso es correcto, así que este enunciado sería verdadero y por lo tanto nuestra respuesta sería, acá sería falso, ¿no? Porque es el ion yoduro, no es verdadero, esto es falso. Ahora sí, por lo tanto nuestra respuesta sería falso, verdadero, falso, la alternativa 2, la respuesta sería dado. Pregunta número 3. Nos dicen, al respecto, una reacción cuya cinética es de primer orden. Al decirnos que es de primer orden, recuerden que el tiempo de vida media para una reacción de primer orden se simplifica como logaritmo de 2 con respecto a la constante, ¿no? Posee una constante de velocidad, nos dan la constante aquí, que es 1 por 10 a la menos 2 minuto a la menos 1, y nos piden determinar el tiempo que le toma al sistema en disminuir la concentración inicial del reactante a la 16ª parte. Entonces nos están preguntando cuánto es el tiempo que demora para que esa concentración inicial, vamos a suponer que esto es la concentración inicial, X, sea la 16ª parte. Pasado un tiempo de vida media, el tiempo de vida media nos dice que la concentración final, que en este caso sería esta concentración, va a ser la mitad con respecto a la concentración inicial. O sea, esa concentración dividido entre 2, ¿no? Ahora, pasado nuevamente un tiempo de vida media, siendo esta concentración X medios inicial, la concentración final ahora será esa concentración inicial sobre 2, la mitad, que sería sobre 4. Y nuevamente, si nosotros tenemos otro tiempo de vida media, la concentración final tiene que ser la mitad con respecto a la concentración inicial, que en este caso la concentración inicial fue X cuartos, entonces ahora será X octavos. Hasta que en este último tiempo, nuevamente tiempo de vida media, la concentración final X va a ser la 16ª parte, ¿no? Porque va a ser la concentración inicial X octavos sobre 2. Y esto es lo que nos están preguntando. Para que la concentración inicial, que es X, sea la 16ª parte, que es lo que tenemos aquí, ¿cuánto es el tiempo que le toma al sistema? Entonces, como ustedes pueden observar, el tiempo que le toma al sistema son 4 veces el tiempo de vida media.
O sea, necesito calcular el tiempo de vida media, multiplicarlo por 4 y el problema estaría resuelto. Como tenemos ya la constante y tenemos el dato que el tiempo de vida media es 0,69, el logaritmo de 2, simplemente sería entonces logaritmo de 2, 0,69, dividido entre 1 por 10 a la menos 2. Y ese tiempo de vida media, aquí solo es operar matemática, sale 69 minutos. O sea, el tiempo de vida media es de 69 minutos y el tiempo que nos estarían preguntando a nosotros, ¿no? El tiempo total es 4 veces el tiempo de vida media. Multiplicando 4 por 69, esa respuesta nos da 276 minutos. Alternativa, dado. Pregunta número 4 nos dice, la expresión de la ecuación de velocidad de las reacciones de segundo orden depende de la concentración de los reactantes o del cuadrado de la concentración de uno, ¿no? Cuando nosotros tenemos, jóvenes, este tipo de ejercicios, donde nos menciona, por ejemplo, aquí, se tiene dos reactantes en solución acuosa A y B que presentan una constante, nos están indicando sobre la... Esa constante sería igual a 20 molaridad a la menos 1 por minuto a la menos 1. Nos dice con un orden parcial de 1 para ambos reactantes. Eso quiere decir que nosotros tenemos aquí A más B, que van a formar los productos, y que la ley de velocidad para esa reacción, la velocidad de reacción sería igual a la constante por la concentración de A por la concentración de B, y ambos elevados a la 1, como lo indica aquí, ya que dice que el orden parcial para ambos reactantes es 1. Eso sería. Dice, si las concentraciones iniciales de A y B son 0,40 y 0,50, cuando a nosotros, chicos, nos dicen concentraciones iniciales, nosotros debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Colocamos aquí el inicio. Siempre que hablemos de una concentración inicial, vas a armar esta forma. Inicio, lo que reacciona y finalmente lo que se tiene al final de la reacción. Como dato nos dice que el inicio de A, la concentración es 0,40, ¿no? 0,4 y de B es 0,5 respectivamente. Y nos piden determinar la velocidad de reacción cuando la concentración de A cae a la cuarta parte. O sea que nosotros tenemos que calcular la concentración final y como dato aquí con respecto a A nos dice que cae a la cuarta parte. De A nosotros tenemos 0,4. Si cae a la cuarta parte de 0,4 es 0,1. Eso quiere decir que ha reaccionado ¿cuánto? Aquí podemos decir que la cantidad que ha reaccionado es 0,3. ¿Por qué? Porque A es lo que reacciona, se consume, disminuye, por eso es que cae a 0 o queda 0,1, ¿correcto? Ahora, aquí la relación de A, su coeficiente es 1 y aquí también de B es 1. Eso quiere decir que en cuanto estos van a reaccionar, las proporciones son de 1 a 1. Entonces, si aquí reaccionó de A 0,3, aquí también va a reaccionar 0,3. Si la relación es de 1 a 2, aquí también yo tengo que esa reacción va a ser de 1 a 2. Entonces es importante que ustedes consideren, tomen en cuenta cuánto es la relación entre esos reactantes, ¿no? Si es 1 a 1, entonces la concentración que reacciona es la misma también para B. Y de esa manera nosotros podemos saber cuánto es lo que queda al final. Para el caso de B, inicialmente se tenía 0,5 y como ha reaccionado 0,3,
nos queda 0.2 como concentración final. Y estos son los valores que nosotros vamos a utilizar para poder determinar aquí nuestra velocidad de reacción. Y ahora sí, solo queda reemplazar, ya que la constante, acá tenemos la constante que es 20 molaridad por minuto, ¿cierto? Y las concentraciones de A. La concentración de A, lo que queda al final, es 0.1 molar y la concentración de B es 0.2 molar. Por lo tanto, calculando esa velocidad de reacción, tenemos aquí 0.40 molaridad a la menos 1 por minuto a la menos 1, siendo como respuesta en la pregunta número 4 la alternativa dada. Pregunta número 5. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones y en este enunciado nos habla sobre los factores que influyen en la velocidad de una reacción química. Enunciado 1 dice: aumentar la temperatura aumenta la velocidad de reacción. Eso es correcto, ¿cierto? Hemos dicho que a mayor temperatura, entonces aumenta la energía cinética y por lo tanto eso contribuye a que la velocidad también sea mayor. Así que este primer enunciado sería verdadero. Pulverizar un bloque de hierro disminuye la velocidad de corrosión. Te está diciendo que si tenemos, por ejemplo, un bloque de hierro, ¿no? Y este va a presentar una velocidad de reacción 1, si yo pulverizo, tengo granallas de hierro, ¿no? O ya pulverizado, más pequeñito, este va a tener una velocidad de reacción 2. Y por teoría nosotros sabemos que cuando es más pequeña la sustancia, presenta esto mayor superficie de contacto, ¿cierto? Y si presenta mayor superficie de contacto, la velocidad se incrementa. Por lo tanto, en este caso, la velocidad de reacción en 2 es mayor que la velocidad de reacción en 1. Así que dice, disminuye la velocidad de reacción, no, de corrosión, no, eso sería falso, porque cuando nos dice corrosión es lo sinónimo de oxidación. Entonces, ¿la velocidad de oxidación disminuye? No, eso es falso, ¿no? Y en la pregunta número 3, acá sí ustedes tienen que recordar su clase de biología, porque seguro a estas alturas ya han visto lo que es la catalasa, una enzima que sirve para descomponer, ¿no? Para descomponer el peróxido de hidrógeno. Entonces dice, la catalasa de la sangre acelera la descomposición del peróxido de hidrógeno. Sí, la catalasa en este caso tiene la función de trabajar como una enzima. Y como nosotros ya hemos hablado en teoría, la enzima lo que hace es acelerar la velocidad de una reacción. Por lo tanto, ese último enunciado es correcto y la clave sería la alternativa casa. Pregunta número 6. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad con respecto a las siguientes proposiciones. Tenemos aquí 3 gráficas, la gráfica A, la gráfica B y la gráfica C, que son gráficos de energía versus avance de reacción. Acá podemos observar que la energía potencial de la reacción en A, ¿no? Nos indica aquí la energía de activación, es esto de acá, la energía de activación, que es la energía de reactantes hasta la energía del complejo activado. Y por aquí tenemos esta energía donde termina la reacción que corresponde a la energía de los productos. Y sabemos que esta variación de la energía de los reactantes con la energía de los productos, aquí vamos a colocar, miren, esto corresponde a la energía del complejo activado, esto corresponde a la energía de los reactantes porque inicia la reacción y aquí corresponde a la energía de los productos donde termina la reacción. Y esta variación de energía
entre la energía de los productos y la energía de los reactantes es lo que nosotros conocemos como la entalpía, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que tenemos que analizar en cada una de las gráficas. Aquí esto sería la energía de activación, ¿correcto? Energía de activación sería igual a 50, ¿no? Energía de activación es esta de acá, 50, energía de activación, y la entalpía, que es la diferencia de aquí de la energía de los reactantes con la energía de los productos, esta diferencia es la variación de entalpía, ¿no? Que en este caso sería 20. Igual para el caso C, la energía de los reactantes y la energía del complejo activado nos permite determinar la energía de activación, ¿no? Esto es la energía de activación, que sería en este caso, como lo indica, 40, y la diferencia de la energía de los reactantes y la energía de los productos, que vendría a ser esto de aquí, viene a ser la entalpía. Y nos dice que es menos 20, ¿no? Aquí también hay que tener cuidado con los signos, ¿ok? Porque acá nos está indicando que esas entalpías es menos 40. Aquí en el caso B la entalpía es 20 y en el caso C la entalpía es menos 20. En el caso A y en el caso C vemos que la entalpía es negativo porque la energía de los productos está por debajo de la energía de los reactantes. Eso quiere decir que hay una liberación de energía. Y cuando hay liberación de energía, eso corresponde a las reacciones exotérmicas. Entonces la reacción A es una reacción exotérmica. Aquí también la reacción C es una reacción exotérmica. Pero en la letra B podemos observar que la entalpía es positiva, que la energía final del producto está por encima de la energía de los reactivos. Por lo tanto, esto corresponde a una reacción endotérmica. Y ahora sí, podemos responder nuestros enunciados. Número 1, ¿la reacción A es exotérmica? Sí, eso es verdadero. La reacción número 2 dice la energía de activación de la reacción B es 50. En la reacción B, la energía de activación, sí, eso también es correcto. Aquí podemos ver que sí, es 50 esa energía de activación. Y en el enunciado 3 nos dice la reacción que posee la constante de velocidad más alta es la C. Aquí ya nos toca analizar un poquito la velocidad de reacción, porque uno dice velocidad de reacción es igual a la constante por la concentración de los reactantes, ¿cierto? Entonces, si me están preguntando la reacción que posee la constante de velocidad más alta, ¿cuándo la constante de velocidad va a ser más alta? Cuando la velocidad de reacción sea mayor, ¿cierto? Entonces, en A, en B o en C, ¿cuál de ellas tiene mayor velocidad de reacción? La que va a tener mayor velocidad de reacción va a ser aquella que tenga menor energía de activación, ¿cierto? Porque va a ser más rápido que alcance a la energía del complejo activado. Entonces, ¿quién tiene menor energía de activación? Aquí la energía de activación para A es 30, aquí la energía de activación para B es 50 y para C la energía de activación es 40. Entonces, ¿quién presenta menor energía de activación? Es el enunciado A y no corresponde como indica, la reacción A y no como indica en ese enunciado 3. Así que esto sería falso y la respuesta sería la alternativa barco. Pregunta 6, letra B. Pregunta número 7. Tenemos la siguiente reacción química y nos dice, el equilibrio entre los gases del N2O4 y el NO2 es dinámico y reversible. Acá podemos ver la flechita en ambos sentidos. Dice que si se va hacia el N2O4 es incoloro y se disocia en NO2 de color marrón.
A bajas temperaturas se predomina el N2O4. Aquí ya nos están dando información. Mira, dice que cuando bajamos la temperatura, la reacción va a favorecer a la formación del N2O4. N2O4 está a este lado izquierdo, entonces sería en ese sentido. Dice luego que a altas temperaturas, o sea que cuando nosotros aumentamos la temperatura, el NO2 es el más abundante, o sea que si aumentamos la temperatura, este es el que se incrementa y eso significa que la reacción favorece hacia la derecha, ¿no? Porque hacia ese lado estaría ese NO2. ¿Para qué nos sirve esta información, jóvenes? Ustedes recuerden que cuando nosotros variamos la temperatura en una reacción de equilibrio, como lo estamos viendo acá, dinámico y reversible, ese equilibrio tiende a ir hacia un sentido. Entonces nosotros tenemos que analizar así, acción y reacción, ¿no? Nosotros decimos acción y la respuesta según el principio de Le Chatelier es la reacción. Si nosotros en la primera condición del ejercicio, esto es la segunda, nos dice que si se disminuye la temperatura, según el principio de Le Chatelier, ¿cuál sería tu reacción? Si nosotros disminuimos la temperatura, la reacción que tendríamos es de querer aumentar la temperatura, ¿cierto? Y para querer aumentar la temperatura, tenemos que ir donde hay mayor calor, ¿cierto? Y según la condición del problema, dice que se dirige hacia la izquierda, porque se forma mayor concentración del N2O4. Eso quiere decir entonces que la reacción hacia el lado izquierdo está presente ese calor. Y corroboramos con el segundo punto, cuando nos dice que si se aumenta la temperatura, entonces, ¿cómo analizamos acá? La acción dice que si aumenta la temperatura, según el principio de Le Chatelier, ¿cómo respondes tú? Tiene que disminuir la temperatura para poder mantener el equilibrio. Y si tú quieres disminuir la temperatura, tienes que ir donde hay menos calor. ¿Y dónde hay menos calor? Donde no se encuentra esa letra Q. Y en este caso, según la condición del problema, dice que tendríamos que dirigirnos hacia la derecha. Y efectivamente, porque acabamos de deducir que el calor se encuentra a la izquierda, y si yo aumento la temperatura y mi respuesta va a ser disminuir la temperatura, tendría que ir hacia la derecha. Entonces, este contexto que estamos viendo aquí nos permite saber dónde se encuentra ese calor en nuestra reacción. Y como el calor está en los reactantes, decimos entonces que corresponde a una reacción endotérmica donde recibe calor para que esa reacción se pueda llevar a cabo. Ahora sí, podemos marcar el valor de verdad o falsedad. Enunciado 1. ¿La reacción es endotérmica? Sí. Acabamos de observar que es correcto. Verdadero. Cambiar la presión no afecta la posición del equilibrio. Ahora, recuerden que cuando nosotros decimos si la presión varía o no varía, depende mucho de los coeficientes estequiométricos en esta reacción, ¿no? Por ejemplo, balanceando mi reacción aquí, yo tendría 2 y 1. Ahí está en equilibrio. Si nosotros decimos, aumentamos la presión como respuesta, esto sería como acción, ¿cierto? Como acción. Y como reacción tendríamos nuestra respuesta. Si tú aumentas la presión, tu reacción va a ser disminuir la presión. Y para que tú disminuyas la presión, ¿hacia dónde tienes que ir? Tengo que ir donde hay menor número de moles. Eso se explicó en teoría. Viceversa, si tú disminuyes la presión como acción, ¿cuál va a ser tu reacción? Mi reacción va a ser aumentar la presión. Y para que tú aumentes la presión, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que ir donde hay mayor número de moles. Y el mayor número de moles o el menor número de moles tiene que ver con los coeficientes estequiométricos de nuestra reacción. Entonces, si nosotros queremos, el primer caso, aumentar la presión
y nuestra respuesta va a ser disminuir y tenemos que ir donde hay menor número de moles, tendríamos que dirigirnos hacia el lado izquierdo, ya que aquí hay una mol. Y si es el otro caso, el caso 2, donde se disminuye la presión, la respuesta va a ser aumentar la presión. Y para aumentar la presión tenemos que ir donde hay mayor número de moles. Y eso sería en 2. Por lo tanto, aquí aumentar o disminuir la presión sí va a tener una alteración de la posición del equilibrio, porque los números de moles son diferentes. Entonces acá dice en el enunciado 2, cambiar la presión no afecta la posición del equilibrio. Eso sería falso, sí se vería afectada. ¿Ok? Y finalmente dice en el enunciado 3, agregar un catalizador desplaza el equilibrio hacia la izquierda. Por teoría sabemos que los catalizadores no afectan para nada con respecto al equilibrio. Así que esto sería falso y la respuesta sería la alternativa avión. Pregunta número 8. Nos piden marcar cuál sería la alternativa que cumple que el Kc es igual al Kp cuando la temperatura es igual a 25 grados. Nosotros sabemos la siguiente ecuación, que el Kp es igual a Kc por la constante de los gases multiplicado por la temperatura, todo elevado a la variación de n, donde R es la constante de los gases, la temperatura siempre es en Kelvin, y la variación de n corresponde al número de moles de los productos menos el número de moles de los reactantes. Ahora, para que Kp sea igual a Kc, RT, todo esto tiene que ser igual a 1. Y para que RT elevado a esa variación de n sea igual a 1, la variación de n tiene que ser igual a 0. Entonces, significa que el número de moles de los productos tiene que ser igual al número de moles de los reactantes. En el enunciado 1, y ojo, que solamente esto solo es considerado solo para los componentes que se encuentran en el estado gaseoso. Muy bien, aquí podemos observar entonces en el enunciado 1, en la ecuación 1, que el número de moles de los reactantes, todos se encuentran en el estado gaseoso, y el número de moles de los reactantes sería 9. El número de moles de los productos sería igual a 10. Entonces, calculando aquí en el 1, el número de moles de los productos menos el número de moles de los reactantes sería 10 menos 9 igual a 1. En el enunciado número 2, realizando lo mismo, podemos ver que aquí el número de moles de los productos es 3 más 1, que es 4, menos el número de moles de los reactantes, que es 3 más 1, 4, aquí es igual a 0. ¿Qué es lo que estaríamos buscando como condición para que esa variación de n sea 0 y RT sería igual a 1? Y finalmente, en el número 3, tenemos que el número de moles de los productos, aquí sería 2 más 1, 3, menos el número de moles del agua. Pero aquí, ojo importante, aquí cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos, en el número 2, por ejemplo, todos eran gases. Gases, 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 gases. Aquí en este último, no. Eliminamos automáticamente los líquidos, porque no participan los líquidos, y eliminamos el acuoso. Solo, como hemos colocado aquí, van a participar los que están en el estado gaseoso. Por lo tanto, aquí, como producto, solo tenemos el oxígeno, que es 1, y en reactante simplemente es 0. 1 menos 0, eso es igual a 1, y por lo tanto, el único que estaría cumpliendo la condición sería el enunciado o la reacción número 2. Por lo tanto, la respuesta en esta pregunta 8 sería la alternativa Barco.
Pregunta número 1 de las domiciliarias. Nos dan una reacción donde el etileno nos dice que es un hidrocarburo insaturado con un doble enlace entre sus átomos de carbono. Esta sería la ecuación donde este gas de butano se descompone en el gas de etano. Mediante la siguiente gráfica podemos observar que en el eje Y tenemos el logaritmo de la concentración final con respecto a la concentración inicial del butano versus el tiempo. Aquí en esta pregunta nos piden determinar cuál es el orden de la reacción en segundos a la -1 y también considerar que estarían pidiendo cuál es la constante para esa reacción. Muy bien, entonces, para poder determinar el orden de la reacción, aquí nosotros podemos observar que ese logaritmo de la concentración, ¿no? Acuérdense la ecuación logaritmo de la concentración final menos el logaritmo de la concentración inicial es igual a menos kT. Esa ecuación corresponde a una reacción de primer orden, ¿cierto? Entonces vemos que al realizar esa gráfica, porque de aquí ya se reordena, aquí podemos decir que el logaritmo de la concentración final con respecto a la concentración inicial, eso es igual a menos kT, ¿no? Por propiedad del logaritmo. Entonces vemos que esa ecuación es lineal y por lo tanto podemos decir que sí es una ecuación que corresponde al primer orden. Y en este caso, en las reacciones de primer orden, para poder determinar la constante, como pueden ver aquí, esto corresponde a una ecuación, ¿no? Si esto lo trasladamos a una ecuación lineal, esto sería el logaritmo de la concentración final es igual a menos kT más el logaritmo de la concentración inicial. Y de aquí esto es igual a un I igual a un mx, ¿no? Mx más b, una ecuación lineal. Y de aquí nosotros podemos ver que esa pendiente que estamos observando aquí, que es m, correspondería al valor de la constante cinética. Y por esa razón la constante cinética simplemente sería 1,2 por 10 a la -4, siendo la respuesta en esta pregunta número 1 la alternativa avión. Pregunta número 2. Nos dice el fosgeno es un compuesto químico altamente tóxico y con fórmula molecular COCl2. Nos menciona con respecto a sus características y aquí nos muestra la reacción, ¿no? Nos dice que el monóxido de carbono en el estado gaseoso más el cloro gaseoso va a producir COCl2 gaseoso. Aquí también este cloro es un gas. La mezcla reaccionante, dice, posee una presión parcial, porque es una presión solo del CO2 de 24 atmósferas y la presión del cloro es de 23 atmósferas. Si al establecer el equilibrio se obtiene una presión total de 25 atmósferas, determine el valor de Kp de la reacción en atmósferas. Muy bien, entonces lo que nosotros tenemos aquí son condiciones iniciales, luego nos piden determinar el valor de Kp cuando la reacción se encuentra en el equilibrio. Entonces recuerden que cuando nosotros tenemos esos valores iniciales, colocamos aquí lo que hay en el inicio, lo que va a reaccionar y lo que tenemos al final, ¿cierto? Lo que tenemos al final, que el final es donde la reacción se encuentra en equilibrio. ¿Qué tenemos al inicio de la presión del monóxido? Tenemos que esto se presenta a 24 atmósferas de presión. El Cl2 tiene 23 atmósferas de presión.
¿correcto? Y al inicio, en los productos, nosotros no tenemos nada. Por eso podemos colocar inclusive 0. ¿Cuánto va a reaccionar? Recuerden que es importante el balance. Aquí es 1, aquí es 1 y aquí es 1. Significa que la cantidad que va a reaccionar aquí es en proporción a ese coeficiente estequiométrico. Menos X y menos porque son reactantes. Y aquí en los productos sería el más X. Finalmente, entonces, nosotros ¿qué tenemos en el equilibrio? La operación 24 menos X, 23 menos X y finalmente X. Eso es lo que nosotros tendríamos en el equilibrio. Y ahora sí, como nos dicen que la presión al establecer el equilibrio se obtiene una presión total de 25 atmósferas, la presión total va a ser la suma de todas las presiones, o sea, 24 menos X más 23 menos X más X, todo eso tiene que sumar 25 atmósferas. Entonces aquí operando, vamos a ver que se va el X y nos queda 24 más 23, eso sería 47, menos X tiene que ser igual a 25, ¿no? Porque eso es la condición del problema, que la presión total es igual a 25. De aquí podemos saber cuánto vale X, que sería en este caso 22 atmósferas el valor de X. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Nos están preguntando por el Kp. Y el Kp, la reacción siempre va a ser el equilibrio. Y en este caso, en el equilibrio, nosotros tenemos aquí el ClO, cloro gaseoso, ¿correcto? Que sería X. Vamos a colocar los valores. Entonces sería 24 menos 22. Acá tendríamos 2 atmósferas, porque el valor de X es 22. 23 menos 22, una atmósfera, y aquí X sería 22 atmósferas. Entonces el valor de Kp en el equilibrio sería productos, que son 22 atmósferas, sobre los reactantes. En este caso, 2 atmósferas por una atmósfera. ¿Eso nos da cuánto? Nos da 11 atmósferas a la menos 1. Eso sería entonces el valor de Kp y la respuesta sería la alternativa enano. Pregunta número 3. Nos muestran la siguiente gráfica, concentración versus tiempo. Nos dicen aquí que tenemos la reacción de A y B. Y podemos observar que aquí la curva B corresponde a los productos, ya que esto al pasar el tiempo está aumentando, y la curva azul corresponde a los reactantes, ¿cierto? Ya que con el tiempo esto está disminuyendo. Nos piden determinar el valor de la constante de equilibrio. Recuerden que la constante de equilibrio se calcula como la concentración de los productos sobre la concentración de los reactantes. En la gráfica nosotros tenemos que observar en qué punto corresponde al equilibrio. Cuando nosotros decimos que esta gráfica se encuentra en equilibrio, decimos que se encuentra en equilibrio cuando las concentraciones son constantes. Entonces, según la gráfica, ¿en qué momento esas concentraciones están siendo constantes? Miren, para el caso del azul, disminuye, va disminuyendo, y cuando ya alcanza aquí el valor de 20, podemos ver que es constante. Entonces la concentración, cuando es constante, decimos que esa reacción ha alcanzado el equilibrio. Por lo tanto, la concentración de A en el equilibrio va a ser de 20, y si observamos la concentración de B en el equilibrio, ¿en qué momento el valor, la concentración de B es constante? Aquí está aumentando, y cuando alcanza ya una concentración de 30, se mantiene constante. Por lo tanto, estos serían las concentraciones cuando la reacción se encuentra en el equilibrio. Productos, producto es B, que sería 30.
sobre los reactantes, que es 20, 30 entre 20 sería 1.5. La respuesta, la alternativa, casa. Pregunta número 4. Nos piden determinar el valor de Kp para cada una de las ecuaciones que nos presentan, pero nos indican que para la ecuación de nitrógeno con hidrógeno, que se forma amoníaco, considerando esa relación, ¿no? El valor de Kp es igual a 36 a temperaturas de 400 Kelvin. Y nos piden determinar entonces el valor de Kp de cada una de las reacciones a la misma temperatura. Existe una relación que nos va a permitir calcular directamente. Por ejemplo, si ustedes observan esta ecuación principal, esta reacción principal, con respecto a la reacción número 1, pueden observar que está dividiéndose todo entre 2. Cuando se observa, en el primer caso, cuando se observa que existe una división, ¿ok? En este caso hay una división entre 2, el nuevo valor de Kp simplemente será la raíz cuadrada. En este caso, como Kp era 36, entonces será la raíz de 36. Y eso es igual a 6. Eso será el nuevo Kp para la ecuación 1. Para el caso 2, observamos que se tiene multiplicando a todo por 2. En el caso cuando se multiplica por 2, el nuevo valor de Kp va a ser elevado al cuadrado. Entonces el Kp en este caso tendría que ser elevado al cuadrado. Entonces el Kp2 para la reacción 2 será igual a 36 elevado al cuadrado. Y esto nos da un valor de 1296. Para el caso 3, observamos que en el caso 3 la reacción sería intercambiar, ¿no? Aquí podemos observar que el nitrógeno y el hidrógeno son los reactantes y el amoníaco es el producto. Y acá podemos ver que tenemos el producto y nitrógeno e hidrógeno como productos, ¿no? Y el amoníaco, que era un producto, ahora está como reactante. Entonces se invirtió la reacción. Cuando ocurre una inversión, ¿no?, de la reacción, en este caso podemos decir que de los productos ahora pasan a los reactantes, ¿no? El valor de Kp va a ser simplemente la inversa, va a ser 1 sobre Kp. Entonces el nuevo Kp para la reacción número 3 será 1 sobre 36. Y finalmente en la última reacción podemos observar que esa reacción tiene la inversión, ¿correcto? Se invierte de productos a reactantes, ¿no? De productos a reactantes, y también se puede observar que hay una división. Entonces, como ocurre los dos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que invertir la reacción. En este caso el Kp sería 1 sobre 36, ¿no? O de forma general vamos a colocar primero 1 sobre Kp, y al dividir, como hemos indicado, eso toca la raíz. Por lo tanto, ese Kp4 sería igual a la raíz cuadrada de 1 sobre 36, que sería igual a 1/6. De esa manera determinamos todos los valores de Kp para esa reacción, y la respuesta que relaciona todo ello sería la alternativa dado. Pregunta número 5. Nos dan la siguiente ecuación química y nos piden responder los valores de verdad o falsedad. Nos dice lo siguiente: se sabe que la constante de equilibrio, la constante, es 54.3 a esta temperatura de 430 grados. En un reactor se introducen los 3 gases hasta que su concentración son 2 molar del hidrógeno, 3 molar del yodo y 1 molar del HI. Entonces nosotros tenemos aquí para el hidrógeno
hidrógeno gaseoso más el yodo gaseoso, y esto se encuentra en equilibrio formando 2 veces el HI. Aquí tenemos 1 y acá sería 1. Entonces lo que nosotros tenemos inicialmente nos indica que del hidrógeno es 2 molar. Para el yodo tenemos 3 molar, ¿correcto? Y para el HI tenemos 1 molar. Si nosotros calculamos la constante de equilibrio, sabemos que sería la concentración de HI elevada al cuadrado sobre la concentración de hidrógeno elevado a la 1 por la concentración de yodo elevado a la 1. Entonces, esto sería igual. HI sería 1 elevado al cuadrado por la concentración de hidrógeno, que es 2, por la concentración del yodo, que sería 3. Operando ese valor de Kc, ese valor sería igual a 0,17. Y como podemos ver, es diferente. Para decir que la ecuación se encuentra en equilibrio, ese valor de Kc que estamos calculando aquí tendría que ser igual al valor de la constante que nos están indicando. Por lo tanto, sí, efectivamente ese enunciado 1 sería verdadero porque la reacción no se encuentra en equilibrio. El sistema evoluciona hasta que HI es igual a 1.8, nos dice. Cuando nos dice que la reacción evoluciona, ¿no?, hasta que esta concentración sea 1.8, lo que nosotros tenemos que observar es cuando esa reacción se encuentre en el final, que es donde se encuentra en el equilibrio, y esa concentración sea 1.8, esto nos estaría indicando que la cantidad que estaría reaccionando en este caso, ustedes saben que aquí en los productos se suma y que aquí en los reactantes se resta. Para que llegue a 1.8, en este caso, nosotros tendríamos que ver que este valor sería 0.8, ¿cierto? Porque va a ser 1 más 0.8 para que nos dé el valor de 1.8 molar. Y aquí, como esto es 0.8, nosotros ya podemos saber cuánto es la cantidad aquí, porque la proporción es de 1 a 2, entonces aquí sería 0.4 y aquí también sería 0.4 lo que estaría reaccionando. Por lo tanto, tendríamos 2 menos 0.4, aquí nos quedaría 1.6 y aquí también nos quedaría 3 menos 0.4, 2.6. Y calculamos ahora en el equilibrio, ¿no?, cuánto sería esa constante. Sería 1.8 elevado al cuadrado sobre la concentración de 1.6 por la concentración de 2.6. Ese valor nos da 0.78 y podemos ver que aún todavía es menor que esa constante de equilibrio. Recuerda que cuando ya se alcanza la constante de equilibrio es donde las concentraciones permanecen constantes, ¿correcto? Por lo tanto, dice, el sistema evoluciona hasta que HI es igual a 1.8. Eso sería falso, ¿no? Porque siendo esa concentración todavía no alcanza la constante de equilibrio y por lo tanto todavía va a continuar formando más productos, ¿no? Y finalmente en el enunciado 3 nos dice, calentar el sistema favorece la formación de los productos. En la reacción nos dice lo siguiente, que esta reacción es exotérmica, significa que el calor está aquí en los productos. Cuando nosotros calentamos el sistema, significa que aumentamos la temperatura. Y si aumentamos la temperatura, esto es como acción y lo que vamos a buscar como respuesta, ¿no?, la reacción, que es la respuesta, va a ser lo opuesto, disminuir la temperatura. Y para disminuir la temperatura, ¿hacia dónde tenemos que dirigirnos? Donde no está el calor, o sea, al lado izquierdo de los reactantes. Por lo tanto, ese equilibrio se va a desplazar
hacia la izquierda en favor a los reactantes. Por lo tanto, esto es falso y nuestra respuesta sería la alternativa avión. Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy con respecto a la semana 6. Recuerda dejar tu like, dejar tu comentario y de esa manera también contribuyes con mi canal. Nos vemos en un próximo video y recuerda siempre compartir mi canal Química Fácil con Claudia.